No hay la menor duda que un tema central de la agenda pública nacional es el combate a la corrupción. En este contexto, recientemente fue publicado el libro Corrupcionario Mexicano, editado por Penguin Random House, que forma parte de una iniciativa de la organización civil Opciona para combatir este grave problema. Para platicar del libro Corrupcionario Mexicano y lo que se busca a través de su publicación, nos acompaña el presidente y fundador de Opciona, Alejandro Legorreta. Alejandro, muy buenas noches. Javier, buenas noches. Hay que enseñarlo primero, el libro. Ya se ya encuentra está a la venta. Ya está a la venta. Yo ya le en eché versión digital y también física. Sí, de hecho hay una página, ahorita hablaremos de eso, hay una página donde puedes meter y aportar nuevos conceptos o definiciones alternas a las que se ofrecen. Creo que es una manera muy útil de entender algo, es entender lo que yo llamaría su gramática, el lenguaje alrededor de ese fenómeno. Y eso es precisamente lo que hace, creo yo, este libro, y se me hace una gran idea. Y creo que es interesante tanto en su contenido como en su formato. Pero empecemos con el contenido y con el tema de fondo. ¿Cómo surge la idea de hacer este libro para ustedes en Opciona? Teníamos muy claro que la corrupción es la fuente de los principales problemas del país, de la pobreza, de la falta de oportunidades, de la desigualdad. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un análisis? Porque este es el resultado de un análisis académico. Ahorita también hablaremos de eso. Hay mucho método, trabajo riguroso detrás de esto. Aunque es algo que trae humor, no es algo que se nos ocurrió con unas copas. Es un análisis académico profundo que nos tomó cerca de 6, 8 meses a través de encuestas nacionales y demás. Y dijimos, bueno, ¿por qué no vamos a conocer cómo conviven los mexicanos la corrupción para entonces poder abordar soluciones, también sobre todo soluciones que sean diferentes? Y ahí empezamos a encontrar una cantidad de definiciones que muchas o todas ellas vienen aquí. Y empezamos también a encontrar que la gente no vive la corrupción de manera igual. Y por eso es que viene diferenciado entre la corrupción de ellos, de nosotros y de todos. Así está segmentado, digamos, el libro y las definiciones que aparecen. Que es el resultado de decenas de focus groups, de grupos de enfoque, de encuestas nacionales, de trabajo de gabinete. Y al final encontramos toda esta serie de definiciones que dijimos, bueno, ¿cómo le hacemos para entonces invitar? Porque este es un libro que va dirigido a toda la sociedad mexicana. ¿Cómo le hacemos para invitar a la sociedad mexicana a que reflexione sobre un problema que nos atañe a todos? Conscientes de que en México no todos somos corruptos, pero sí la solución para abordar la corrupción depende de todos. Eso nos queda claro, ¿no? Te iba a preguntar el público objetivo. Ahorita decías que este es un libro para todos los mexicanos, y sin duda lo es. Pero yo veo un sesgo hacia, digamos, no sé cómo definir jóvenes, voy a ser muy generoso. Gente de nuestra edad, Javier, gente de nuestra edad. Exacto, de mi edad para abajo. Sí tiene ese sesgo hacia más chavos. Yo diría más que joven chavos. También nos quedó claro que, y lo hemos visto ahora en las elecciones de Estados Unidos, y no es novedad, una manera, los programas de comedia comunican muy bien y tienen una influencia importante en Estados Unidos. Ojalá hubiera más programas de comedia política aquí en México. Y queda claro que la comedia y el humor es un vaso que comunica de una manera muy suave y que permite, como dice Diego Luna en el prólogo, permite que el cuchillo, es ablandador de carne para que el cuchillo entre bien. Y esta no es la excepción. Y con esto también podemos invitar a generaciones de nosotros para abajo, a jóvenes, para que de una manera divertida los invitemos a reflexionar, porque si generábamos un estudio, que los tenemos también estudios académicos muy serios, muy formales, lo iban a ver los académicos. Si hacemos estudios de las grandes cifras, creo que hay grandes organizaciones que ya lo están haciendo. Queríamos hacer algo diferente para que la gente de manera divertida, primero se provocara risa, luego un poco de acidez, y luego la reflexión de cómo depende de todos el solucionar este tema, ¿no? Claro, yo soy gran partidario de usar el humor para hablar de cosas serias, como también de tener humor a la hora de hablar de cosas serias, ambas cosas. Y sin lugar a duda, sí llena un hueco, porque hay ya varios estudios sobre corrupción, serios. Con numeritos, etcétera. Pero entonces el humor fue no solamente llenar un nicho, sino era una manera de llegar a una mayor audiencia. Así es. ¿Cómo se juntó eso? Porque hay que decirlo, como usted lo puede ver, además del humor,
O sea, el humor aparece doblemente, aparece en las definiciones, pero también en los cartones. Y debo decir que juntaron un grupo de cartonistas de primera. Sí. Son todos gente en serio muy buena y los cartones... Muy buena y muy generosa. Sí. Porque todos ellos de manera... Cuando vieron que era un proyecto ciudadano de manera gratuita, dijeron, nos sumamos a este tema y vamos a hacer las definiciones aportando nuestro talento para que sea un ejercicio y un libro mucho más divertido. Pero ¿cómo vino la ilustración? Una vez que decidieron entrarle por la vía del humor, ¿en automático pensaron en la ilustración? Sí. Sí, van de la mano y en México más. Y en México más. Y más porque yo también, al igual que tú, reconozco que tenemos grandes caricaturistas, grandes cartonistas, y dijimos, oye, es un desperdicio no invitarlos. Nos sorprendió la generosidad de ellos de decir, lo hacemos de manera gratuita, al igual que nos sorprendió de Diego Luna decir, oye, yo de manera gratuita también me sumo a escribir el prólogo y ayudar a difundir este mensaje. Y así fue como lo fuimos creando, con definiciones, la verdad, pues muy interesantes y con imágenes también muy interesantes. Déjame preguntarte, antes de entrar allá a definiciones en específico, ¿por qué la idea del diccionario? Ok, humor, ya me queda claro, el cartón, la ilustración también, pero imagino que había muchas maneras de abordar el tema con humor y con ilustración. Pudo haber sido viñetas sobre casos típicos, paradigmáticos de corrupción. ¿Por qué el diccionario? ¿Cómo surgió esa idea de hacer un diccionario? Porque nos permite ver también, y fue parte del resultado del análisis académico que realizamos, que hay, aunque es una misma corrupción, encontramos que hay la corrupción por enriquecimiento, que es la de los Duartes y la de los personajes muy tóxicos que desfalcan estados completos. Hay la corrupción por comodidad, que es la corrupción que realizamos algunas veces algunos ciudadanos... Por saltarte la cola. Por saltarte un trámite o por saltarte la cola. Y luego hay la que es la más cruda y la más cruel, que es la corrupción por necesidad, que es aquella corrupción en donde una madre tiene que destinar 20-30% de su ingreso familiar semanal para hacerse de unas medicinas que deberían de ser gratuitas. Sí. Yo te diría que hay una inconsciente incluso. Y también hay una inconsciente, sí, pero que forma parte de alguna manera de alguna de estas. Claro, ¿no? Claro, pero yo creo que es importante. Precisamente estos libros nos ayudan a tomar conciencia de cosas que a veces no pensamos que estamos haciendo algo mal. Yo pondré el ejemplo de las placas de Morelos. Bueno. Mucha gente saca su coche de la agencia, le ofrecen ese servicio, y dice, pues suena sensacional, sí, sin la menor idea de que es algo incorrecto, indebido. O una simulación. Una simulación, sí, exacto. Exactamente. ¿No? Entonces, inconscientemente, no es que conscientemente dicen, así me transo al fisco. No, es una manera muy seguido, totalmente inconsciente de participar en este tipo de cosas. Y también siendo conscientes que cada una de tipos de corrupción generan un daño diferente. Claro. ¿no? También hay que ser conscientes de eso. Y por eso es que dividimos el corrupcionario en la corrupción de ellos, de nosotros y de todos, porque también queríamos que los hogares en México, cuando ojearan el libro, los invitara a eso que mencionabas tú, que es a una reflexión en donde de alguna manera sea un espejo alguna de estas definiciones, o si no, vean en su casa o en algún amigo o en algún familiar, pues algo relacionado, y eso los invite a que al final la solución, si los ciudadanos no los involucramos por más leyes que hay en el país, no va a cambiar y no vamos a poder abordar ese tema. Dame un ejemplo de una definición que a ti te gustó, y ahorita entramos a de dónde surgieron, porque creo que también es interesante la metodología que siguieron ustedes para armar esto. Pero escoge una. Pues mira, hay una que me llama muchísimo la atención, la estoy buscando aquí, que además creo que es importante para empezar a diferenciar, que es el biznero. ¿Y por qué el biznero? Empezamos a encontrar ahí, a partir de los grupos de enfoque, la gente se refería a los que hacían los acuerdos y los negocios en lo oscurito como bizneros, porque hacían el business. Yo nunca lo había, la leí, te confieso, por primera vez aquí. Sí, bueno, y ese nos llamó mucho la atención, sobre todo porque yo me he dedicado al sector empresarial toda mi vida y también tengo amigos que son funcionarios, que son extraordinarios funcionarios que dedican su vida a servir a la patria. Y cada vez se ha ido deformando más la figura del político y del empresario, porque sale en los medios, tal político hizo negocio con tal empresario y se hicieron de muchos recursos. Bueno, entonces ese empresario y ese político no eran ni empresarios ni políticos, eran bizneros. Porque un empresario de verdad lo que le gusta es la certidumbre, la transparencia, una cancha pareja, y le gusta competir. Esos son los empresarios de a de veras. A un funcionario de veras le gusta servir y que su cargo sea honorable. Claro. Cuando entran esas dinámicas, ya no son ni empresarios ni políticos, son bizneros. Y aquí se representa muy claro.
porque y son personajes que se camuflajean, ya sea entre el sector empresarial o entre el sector político, porque claro, les conviene pasar como uno más, pero por otro lado van desprestigiando instituciones tan importantes como lo que son los empresarios y los políticos. Pero fíjate qué curioso, cuando leí esta definición de biznero, me acordé que en la Unión Soviética -- Rusia, en el periodo de transición, y sobre todo al inicio de Rusia, ya como Rusia, reinicio de Rusia como Rusia, se empezó a utilizar la palabra en inglés business para referirse exactamente a eso. Mira. Fíjate qué curioso que en dos países que tristemente tienen un serio problema de corrupción, recurrieron a esa palabra en inglés. Fíjate qué curioso también. Espero que no hayamos aprendido de los ingleses. No, yo hay que aprenderles otras que en esas de los americanos. ¿No? Pero se me hizo muy curioso que hubiera ese paralelismo. Hablemos un poco de la metodología, porque es una metodología, y hay que decirlo, atrás vienen como 10 páginas que explican, y creo que es bueno que la pusieron. Sí. Es muy valioso que explican de dónde surgen, me imagino que tanto los conceptos que se definen como las definiciones. Y no es una casualidad, porque Opciona, que es esta organización que tengo el honor de presidir, que es una organización de la sociedad civil independiente, partidista, está integrada, el más viejo de la organización soy yo, está integrada por 8 o 9 chavos muy talentosos y dirigida por un politólogo doctor de la Universidad de Austin, que se llama Gustavo Rivera, en donde hizo énfasis muy claro y es cofundador junto conmigo de la organización y dijo, oye, tenemos que meterle una metodología muy seria para que tenga un sustento académico de primer nivel. Otra vez, será humor, pero es humor con un propósito serio y con mucho contenido serio. Así es. ¿No? Sí, porque digo, no se trata aquí de tomarnos unos tequilas y irnos imaginando definiciones y burlarse, sino se trata que a través de este estudio con una base sólida académica, podamos invitar a la gente a que reflexione, porque esa es la finalidad de este ejercicio, que la gente reflexione y que se sienta parte, no del problema porque sean corruptos, porque yo creo que hay muchísimo más gente honesta en México que corruptos, pero sí que lo hagan suyo para que entonces participen y tengamos una ciudadanía muchísimo más vibrante y activa, que ya la tenemos. Esto es parte de una ola que ya viene de una ciudadanía mucho más organizada, pero también debe ser una ciudadanía mucho más responsable y mucho más consciente de las acciones que debe de tomar. ¿No? Claro. Ahora, no hay autor en ese sentido, ¿es correcto? Aunque me imagino que hay 2, 3 plumas. Sí, bueno. ¿No? Necesariamente. Los coordinadores de este ejercicio es Gustavo Rivera, que es el director de la organización, y un servidor. Pero yo creo que es un trabajo, como todo lo grande que se logra, es un trabajo de muchísima gente, de los moneros, de Diego Luna. Es un trabajo de muchísima gente que se sumó. ¿Sí, ¿Cómo se involucra Diego Luna? Digo, porque hay un prólogo de Diego Luna. Por una conversación en donde empezamos a hablar de nuestros hijos. Y empezamos a conversar que queríamos que nuestros hijos vivieran en México y nuestros nietos también. Dijimos, ¿cómo le hacemos para participar más y para poder involucrarnos más en estos asuntos que están rebasando al país? Le comenté sobre el tema y me dijo, oye, por favor, súmame, porque yo encantado me vuelvo padrino de este proyecto y te escribo el prólogo. Y así fue como se sumó. ¿Cuál ha sido la reacción? Y ahorita hablamos de la página de internet que tienen, pero ahorita acaba de salir, ¿no? Salió hace una semana y media. La reacción ha sido extraordinaria. Yo creo que por esa combinación de factores, por un lado, por el tema de la corrupción, que es un tema tan grave en el país. Está muy presente. Porque yo creo que la presentamos y se trabaja de una manera, pues sí, muy diferente. El humor, el sarcasmo, la comedia está ayudando a que efectivamente sea un vaso comunicador extraordinario. Y pues a mí me ha sorprendido porque me ha permitido, yo como alguien que me he dedicado los últimos 10 años a promover a México en inversiones y en otros, sobre todo en inversiones, es decir, los mexicanos nos estamos dando cuenta de cuáles son los problemas que tenemos y estamos listos para despegar a una siguiente etapa en donde la ciudadanía va a ser protagonista de esa siguiente etapa. O sea, México tiene un cilindro, es un motor de 12 cilindros que está listo, en donde la ciudadanía forma parte y necesitamos quitarle el freno de mano, que es la corrupción, y con eso vamos a despegar a un país mucho más justo y mucho más desarrollado, que es el que todos estamos buscando. Déjame, última pregunta, unos segunditos nada más. Creo que vale la pena mencionar lo de la página, porque reconocen que estas definiciones
no son, o sea, no es la Real Academia. Invitan a la gente a proporcionar nuevos conceptos con nuevas definiciones, así como sus propias definiciones de los conceptos ya plasmados en este libro. ¿Es correcto? En la página. Es correcto. Y eso es bajo la lógica, una, de mantener la conversación, dos, que será un canal que utilicemos para que quede muy claro que el cambio del país empieza por ti, que necesitamos involucrarnos todos. Tres, porque yo que soy por decisión propia yucateco, pues no se dice igual alguna palabra con la cual te arreglas con alguna autoridad en Yucatán que en el DF o en la Ciudad de México que en Monterrey. Entonces eso nos permite mantener la conversación, que es www.corrupcionario.mx. www.corrupcionario.mx. Okay. En Twitter es @corrupcionario. Vamos a estar lanzando cápsulas ahí también sobre todo la corrupción cotidiana, que es donde nos estamos enfocando y que es la que más lastima a la gente. Claro. La corrupción de los miles de millones de pesos es importante, pero la corrupción cotidiana es la humedad que se está metiendo en las instituciones, que las vuelve muy frágiles. Y ahí es donde nos estamos enfocando. Perfecto. Pues Alejandro, muchísimas gracias. Corrupcionario mexicano ya está en librerías, librerías, básicamente. Y Vips, que se sumó, porque además en los manteles se está poniendo la promoción qué bien. Sí, la verdad es que extraordinario. Yo invito a todos los hogares que se sumen a una reflexión para que transformemos este país. Perfecto. Pues Alejandro, muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Tenemos que hacer una pausa y regresamos con el tema de la semana. ¿Qué decir del segundo debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, la demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump? Quédese aquí en Foro TV, que continúa, la hora de opinar.